amigos en nuestro programa Entre Nos. Ya vimos en el primer bloque, en 5 en todo, que tratamos temas relacionados con el diseño de interiores, nutrición y como lo mencionábamos al inicio del programa con Gaby y Jos, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Para ello nos acompaña un especialista en el tema, el doctor José Ordóñez Mancheno, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cuenca, médico especialista en psiquiatría en la Universidad de Cuenca, posgrado en drogodependencia en la Universidad Alicante Miguel Hernández de España, maestría en investigación de la salud en la Universidad de Cuenca, médico tratante del Centro de Reposo y Adicciones Hospital Humberto Ugalde Camacho, médico tratante en la Latino Clínica y presidente de la Asociación Nacional de Psiquiatría, a quien agradecemos por haber aceptado nuestra invitación. Para nosotros es un gusto poder compartir este espacio de diálogo con usted, doctor. ¿Cómo está? Gracias, Lorena, por la invitación. Para mí es un placer poder servir por este medio a la comunidad y brindar nuestros servicios, sobre todo en mejora o en pro de la mejora de la salud mental en nuestra ciudad y país. Así es, para iniciar me gustaría con una frase, ¿no? La salud mental es tan importante como la salud física. Muchas veces nosotros prestamos mucha atención, valga la redundancia, a la salud física, pero no a la salud mental, sino ya cuando está, digamos, un problema agravado. Es por ello que el 13 de enero se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, un trastorno emocional que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, siendo considerada como la primera causa mundial de discapacidad, incidiendo notablemente en las tasas de mortalidad y morbilidad. Impacta a personas de todas las edades y de manera muy significativa a los adolescentes y personas de la tercera edad. ¿Es esto cierto, doctor? Sí, es con frecuencia. Bueno, primero hay que determinar que el trastorno depresivo no es una depresión común y corriente, o sea, un estado de ánimo que estoy triste ahora, estoy depresivo, no. En realidad es un trastorno que genera descomposición social, problemas en las relaciones, problemas personales, problemas sociales, problemas laborales y que impactan en el estado de salud del individuo. Es un problema si bien mental, pero impacta a nivel físico también, sobre todo porque se presenta con frecuencia como parte de su sintomatología, a más de la depresión, con molestias de índole somático, como dolor generalizado en el cuerpo, malestar abdominal, el famoso colon irritable se puede manifestar con ansiedad y también como depresión propiamente dicha. A veces las personas no se dan cuenta que están con depresión, pero sin embargo están con una sintomatología diferente que puede estar asociado a un cuadro depresivo. Realmente sí es importante tomar en cuenta que en ocasiones nos olvidamos de la salud mental. Yo suelo decir con frecuencia que pensamos que nuestro cerebro no enferma y nuestra mente no enferma, que está metido como en una lata de atún nuestro cerebro y no se puede contaminar. Sin embargo, lo que pensamos influye tanto en nuestro estado físico, en nuestro estado anímico y en términos generales, a tal punto que la depresión, el trastorno depresivo es una de las enfermedades más discapacitantes dentro de la salud mental a nivel mundial, ¿no? Hablando de esta fecha del 13 de enero, ¿cuál es el objetivo principal? Creo que uno de los, valga la redundancia, de los objetivos que tiene esta fecha es concientizar a la población, hacer más empáticas con aquellas personas. Como usted ya lo mencionaba, muchas veces la palabra depresión lo asociamos de manera muy ligera. Decimos, estás deprimido porque un día puede estar con un ánimo triste o porque la persona puede estar decaída, pero sabemos que es un trastorno bastante difícil de tratar y sobre todo la persona que lo siente generalmente no cuenta con esa red de apoyo, ¿no? Entonces es importante también que esta palabra la sepamos utilizar y sobre todo crear conciencia en la población de la calidad de vida a la cual están estas personas sometidos. La depresión, sí, en realidad genera una serie de sintomatología que en realidad muchas personas no logran entenderla.
Muchas personas actualmente pueden poner de plano, pon de fuerza de carácter, pon voluntad, oye, mira, tal persona salió de su estado de ánimo, resuelve los problemas, pon energía, entonces, piensa por lo general, positivamente. piensa positivamente. Son frases que se las encuentran cuando llegan los pacientes con un problema depresivo. Realmente se torna difícil de tratar, más que nada porque no existe una conciencia real de la problemática. Tomemos en cuenta un poquito de estadísticas y más o menos el 5% de la población tiene sintomatología compatible con un cuadro depresivo, alguna vez en su vida. Sí, usted nombraba, y muy cierto, es frecuente en adolescentes también y en adultos mayores. Sin embargo, se puede presentar en cualquier edad, es cierto. Sin embargo, por ejemplo, en adolescentes no se toma mucho en cuenta. El adolescente a veces está aislado, está deprimido, está irritable, no expresa sus emociones porque puede ser que expresando sus emociones pueda ser considerada como una persona débil, como una persona que no sabe resolver problemas, incluso dentro de la misma familia. Pon de tu parte, haz ejercicio, anda, estudia, sal adelante, ten amigos, ten amigas, ten una novia, ten un novio, mira, y empiezan a comparar cómo van saliendo. En cambio, los adultos mayores, actualmente en la pandemia, usted me hacía una pregunta así fuera de la entrevista, en pandemia sí se ha incrementado, sobre todo en personas de la tercera edad, no pueden salir, un aislamiento, alejamiento de los familiares, sobre todo las familias conscientes, ¿no? Porque no todos los familiares respetaron la parte de la cuarentena, sobre todo en adultos mayores en esta época, pero les genera muchísima ansiedad, muchísima inquietud, sensación de abandono, dificultad para poder establecer un nuevo lineamiento de vida, más aún que se preserva de alguna manera la negación frente a la enfermedad. O sea, muchos mayores han dicho y me han dicho en delante de la familia, pero si esto no es grave, o sea, no sé por qué. O yo puedo salir de esto solo, no necesito del especialista. Claro, es que lo que pasa es que todavía existe, aunque ha mejorado esto, un cierto grado de estigmatización frente al profesional de la salud mental, tanto psicólogos como psiquiatras. Entonces, como que la última rueda del coche es el psiquiatra. Y muchas veces pasan boteando de médico en médico para que traten sus molestias digestivas, para que traten sus dolores, para que traten sus molestias físicas, pensando que es un infarto, de pronto un problema cardíaco, cuando al final llegan donde el psiquiatra y dicen, no, ya es lo último a lo que puedo recurrir. Entonces sí existe todavía un cierto grado de resistencia, ¿no? Ahora, al hablar de depresión, doctor, en sí, ¿en qué engloba este término tan importante? A ver, hablemos que un cuadro depresivo tiene un cierto tipo de semiología, una serie de signos, una serie de síntomas, que a veces son percibidas por el mismo individuo y otras ocasiones son percibidas por su contexto, por su familia, por su entorno. Empecemos por el entorno, le notan extraño, lo notan aislado, lo notan callado, ya no tiene la misma energía que tenía antes, está más irritado, está muy sensible, no hay cómo decirle nada, se le dice algo, se pone a llorar, o pasa con mucho sueño, o pasa decaído, con una sensación de baja de energía. El paciente muchas veces no es consciente de eso, por eso no suelen buscar ayuda, pero sin embargo al momento de entrevistarlo son personas que dicen, mire, he perdido el sueño, he perdido el apetito, he perdido la sensación de sentir placer por cosas que antes sentía placer, empiezo a tener conflictos en mi trabajo porque ya no me motiva irme a mi trabajo, quiero quedarme durmiendo o no duermo bien durante la noche, ya no deseo tener relaciones sexuales, por ejemplo, o tengo una apatía ante cierto tipo de actividades, reuniones sociales, y empiezo a aislarme, meterme en un cubo, y sumado a eso muchas veces lo que se llama
delirios depresivos como es el hecho de que yo soy el culpable de todo, solo a mí me pasan las cosas, todo el mundo me odia, nadie me quiere, todos me han abandonado, mis amigos no se merecen siquiera mi amistad y empieza el pesimismo. Y esto puede, en el caso más grave, llevar a los síntomas psicóticos, que son la presencia de alucinaciones e ideación delirante que llamamos, y también a lo que es incremento del riesgo suicida, ¿no? Así es, doctor. Ahora, al hablar de causas y factores de riesgo, ¿cuáles son los que predisponen más a desarrollar la depresión? A ver, los factores asociados con un cuadro depresivo, cuando hablamos de asociados no necesariamente estamos hablando de factores causales, porque no existe un factor causal específico. Estamos hablando de problemas sociales, problemas económicos, problemas laborales, problemas sanitarios, otros problemas como la migración, las guerras, los problemas políticos, el pobre acceso a la posibilidad de ser atendidos. Entonces, tenemos varios factores asociados en cada uno de estos temas. Factores económicos, la pérdida de trabajo, dificultades económicas de endeudamiento excesivo, o en algunos casos un gasto exagerado de dinero, compras compulsivas, eso económicos, por ejemplo, laborales, económicos también van junto con los laborales, los sociales, problemas legales, problemas de juicios, problemas de tierras, problemas de casas, problemas de herencias, familiares como la pérdida de un ser querido, la enfermedad de un ser querido o problemas personales respecto a una enfermedad terminal, problemas sociales como el hecho del distanciamiento social, no contar con un grupo de apoyo, no contar con amigos, el bullying que está con bastante frecuencia, sobre todo en la depresión en los adolescentes, el maltrato infantil, la violencia infantil, el callejerismo, o sea, todo lo que representa el problema relacionado con el consumo de alcohol, consumo de drogas, la búsqueda de esa sensación de bienestar, sobre todo de algunos adolescentes buscando en una sustancia como una forma de automedicina, y otros como actualmente tenemos el problema de la migración, por ejemplo la migración venezolana, las personas extranjeras, que no podemos olvidarnos de esas personas porque vienen dejando familia, vienen a trabajar, vienen en búsqueda de nuevas oportunidades y que son víctimas de la xenofobia, son víctimas del rechazo. Por lo general no consiguen trabajo o deciden quedarse en las calles como charleros, les suelen llamar, y entonces todo eso genera una problemática social que va en desmedro de la salud mental, generando un cuadro depresivo que dura más de 2 semanas o que puede durar más tiempo según el tipo también, y realmente genera un deterioro personal, social, laboral, económico, en todos los niveles. Ahora, ¿la carga genética, doctor, influye o no influye? Porque se habla mucho en estudios de que sí puede el factor hereditario de alguna manera interferir en un porcentaje para que una persona pueda tener depresión. ¿Es esto cierto o un mito? Sí, no, es realidad. Siempre nosotros al elaborar la historia clínica psiquiátrica y la historia clínica médica, preguntamos antecedentes familiares, y como parte de los antecedentes familiares es importante tomar en cuenta de que sí hay una relación importante de la presencia de ciertos tipos de trastornos mentales en familias que tienen este problema. En la ciudad de Cuenca todavía tenemos familias que conocemos que son de depresivos, por ejemplo, familias de bipolares, de ambas líneas, paterna, materna, en hermanos gemelos, por ejemplo, gemelos idénticos, gemelos diferentes. Vemos que existe mayor posibilidad de presencia de sintomatología depresiva. El factor hereditario de problemas de salud mental en la familia siempre es importante porque hay una gran posibilidad en línea directa de heredabilidad la presencia de un problema de tipo depresivo. En cuanto al tiempo, doctor, de un estado de ánimo que esté triste, decaído el paciente, a tener ya un trastorno de depresión, ¿se puede establecer o existe alguna forma de determinar que es ya un cuadro depresivo? Claro que sí. O sea, estamos hablando de un cuadro que tiene varios síntomas presentes que duran aproximadamente ya 2 semanas, caracterizados por tristeza,
por ansiedad o por algún malestar de tipo somático, puede ser cefalea, colon irritable, dolor de cuerpo. La fibromialgia se relaciona mucho con los problemas depresivos. Las neuralgias. Más que neuralgias es un dolor corporal, muscular marcado, decaimiento, una astenia, pérdida del apetito, ya se empieza a notar, la persona empieza a bajar de peso. Puede sumar lo que es la presencia de cuadros ansiosos, palpitaciones, falta de aire, ganas de pasar solamente llorando. O sea, la persona dice, o sea, he hecho de todo, me he ido hasta el brujo, me dicen, y no logro salir. O sea, se nota de que que es algo que se escapa de las manos. Se escapa de las manos y ya la familia empieza a notar de que no hay cómo decirle nada porque está llorando, no hay cómo decirle porque está aislado. Y más aún, más riesgoso cuando ya empieza a decir quisiera estar muerto o quisiera quitarme la vida o ya ha tenido antecedentes de quitarse la vida, o en el caso de los adolescentes empiezan a automutilarse, lo que se conoce como cutting, o empiezan a buscar otro tipo de soluciones como consumo de alcohol, consumo de drogas, con la finalidad de superar esto. Entonces, sí, se necesita con frecuencia un entrenamiento. Dicen que uno ve solamente lo que conoce muchas veces, ¿no? Entonces, justamente nuestra especialidad y los médicos sí estamos capacitados, porque en la universidad sí se suele dar la materia de psiquiatría, aunque es muy pequeña, lo que es psicopatología, psicología, son 3 módulos, llamemos así, y todavía sigue siendo corto porque aún pensamos que la parte física es más importante que la parte mental. Acordémonos que en este momento, gracias a nuestra parte mental, usted tiene este trabajo, yo tengo la oportunidad de conversar con usted y comunicarnos, sonreírnos y llegar a la gente de alguna manera, y es preponderantemente mental todo este trabajo. Así es, doctor. Hablando de síntomas frecuentes, aquí he dividido por manifestaciones que pueden existir, entre ellas las manifestaciones afectivas. ¿Qué es lo que ellos sienten cuando una persona está deprimida? ¿Cuáles son esos síntomas afectivos que se pueden ver? Que se puede ver. Lo que se puede ver es una persona que dice, a veces ambivalencia afectiva. Le preguntan uno, el famoso payaso feliz, pero que en el fondo está triste, ¿no? Trato de ponerme una máscara para estar feliz frente al mundo, pero yo salgo y solamente yo me entiendo. Esos son los más peligrosos, por así decirle, porque suelen ocultar la sintomatología. Dice, me voy al trabajo, me tengo que poner una máscara y de noche me siento solo, me siento aislado. Entonces uno ya empieza a notar esos problemas de comunicación. Son los que más ocultan, o sea, gente que trabaja en el espacio público, en el servicio, que es conocida y reconocida, o sea, no puede expresar fácilmente sus sentimientos. Eso es emocionalmente. Otra cosa es, uno le dice, y bueno, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes anímicamente? Yo estoy contento. Entonces existe un lenguaje verbal y un lenguaje no verbal que es completamente distinto. O sea, bueno, o sea, ¿está realmente así? Entonces uno empieza a darse cuenta de eso, empieza a darse cuenta que antes le gustaba tocar guitarra, y rato hemos pensado, ya el instrumento ya está lleno de polvo y no tiene nada que ver. Ya empezamos a ver que está aislado, se encierra en el cuarto. En algunas ocasiones en los adolescentes en las redes sociales empiezan a buscar métodos para quitarse la vida, incluso, que eso es como un signo de alarma que tienen que tomar en cuenta los padres. O desahogarse también a través de las redes sociales. Desahogarse a través de las redes sociales o tener una tendencia incluso hasta musical, que exprese sus emociones. He tenido muchos pacientes que me dicen, doctor, es que a mí me gusta esta música, ¿quiere escucharla? Me hacen escuchar y es una música muy tétrica. Y le digo, y bueno, ¿y por qué te gusta? Porque esta canción dice lo que yo siento, pero no puedo expresarlo. Entonces hay que tener la habilidad justamente para desarrollar la sensibilidad, para detectar esos procesos emocionales
que están presentes en ese momento para que no se escapen. ¿Y qué hacer con esas personas que no expresan los sentimientos, que los guardan? Como yo digo, son como una olla de presión, que están ahí guardando todo y en un momento explotan y quizás no de la mejor manera. ¿Qué hacer con ellos? En realidad, la recomendación primaria es llevar a un proceso psicoterapéutico. Por lo general, van primero a un proceso psicoterapéutico con un profesional de psicología, conversan los problemas y va a depender incluso del psicólogo el hecho de tener el conocimiento de que si ya el problema no es una depresión adaptativa, por ejemplo, se murió mi ratón que tenía desde hace 5 años, o mi perrito, mi cachorrito, mi mascota, y tengo que superar el duelo, ¿no? O sea, un cuadro depresivo puede darse normalmente en duelos, pérdidas, un accidente o algo, o sea, se puede dar normal, no quiere decir de que estar deprimido es malo. Estar deprimido es bueno, pero cuando ya empieza a ir a generar daño en lo que es la socialización hay que tener en cuenta. Entonces, es importante darnos cuenta de estos pequeños detalles que generan justamente el proceso de desorientación en el sentido de la vitalidad. O sea, la persona simplemente tiene que ser valorada primero por un psicólogo, acudir donde un psicólogo. El psicólogo lo que va a hacer es un proceso de entrevista, va a hacer primero empatía, porque aquí es importante primero hacer empatía. O sea, hablemos de que el proceso psicoterapéutico tiene una importancia de un 30%, pero la empatía con el psicólogo, que sepa que le va a ayudar, con el profesional que le va a ayudar, va a generar la confianza para poder expresar sus sentimientos. Sí, porque muchas veces también acuden al psicólogo y abandonan, porque no sintieron esa empatía en una primera instancia al momento de ir a psicoterapia y dicen, no, yo ya no necesito esa ayuda o este psicólogo no me pudo ayudar porque no se generó esto. Entonces creo que es importante. Nosotros en este momento nos vamos a un corte, amigos, pero ya regresamos. Estamos conversando con el doctor José Ordóñez Mancheno. Él es especialista en psiquiatría. Quédese en nuestra sintonía que ya regresamos. Mundial de la lucha contra la depresión con el doctor José Ordóñez Mancheno, especialista en psiquiatría. También les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Academia TVS en Facebook, Instagram, Twitter y en la plataforma de YouTube. Ahí pueden enviarnos sus dudas, comentarios, sugerencias o algún tema que desean que tratemos en el programa. Para nosotros es un gusto poder estar en contacto con todos ustedes. Hablábamos, doctor, de la sintomatología. En el bloque anterior nos quedamos en las manifestaciones afectivas. Ahora en las manifestaciones cognitivas, ¿qué es lo que sucede en un paciente depresivo? A ver, un paciente depresivo por lo general tiene una disminución a nivel de la atención. Se queja muchas veces por problemas de la memoria, entonces cognitivamente se nota más enlentecido, se le nota con dificultades de aprendizaje y obviamente eso, sobre todo en el adulto mayor, se le conoce como pseudodemencia depresiva. Puede llegar incluso la depresión en el adulto mayor a demostrar sintomatología que nos puede hacer confundir con la presencia de un cuadro demencial como tal, con pérdida de la memoria, dificultad de la atención, que va de manera progresiva y pues obviamente una vez iniciado el tratamiento antidepresivo lo que se ha visto es mejoras muy notorias, sin querer decir con esto que la depresión no puede ir comórbida o adjunta a un proceso demencial. Entonces sí, lo que es la alteración de la atención, la alteración de la memoria, problemas en el lenguaje, sí podrían, y en el aprendizaje, que da la impresión incluso hasta que la inteligencia disminuye, sí pueden estar presentes en los cuadros depresivos. Las manifestaciones somáticas, ¿cuáles son las más recurrentes? Las más recurrentes, cefalea tensional, lo que es dolor a nivel de columna cervical, dolores lumbares, todo lo que está con respecto al dolor. Hay una frase muy interesante que dicen en los libros que dice, la depresión duele. O sea, hay que tomar en cuenta
de que hay veces que las personas dicen, me duele la cabeza y voy de un lado, voy a otro, pero no se dan cuenta que probablemente está relacionado con un cuadro depresivo. Lo que es el colon irritable, los problemas de dolor precordial podrían confundirse con procesos neurálgicos como tal. Entonces problemas como colon irritable, la fibromialgia, están muy relacionados como cuadros somáticos presentes en un cuadro depresivo. La tendencia a somatizar, dicen que el cuerpo expresa lo que la mente calla. Entonces eso es importante tomar en cuenta, de que si es que me duele todo el cuerpo, probablemente estoy reprimiendo mucho por ahí. Las manifestaciones conductuales, ¿a qué hacemos referencia con esto? Las conductuales van junto con las cognitivas. Si estoy perezoso, puedo estar apático, puedo estar distante, puedo estar callado, antes participaba, ahora me quedo callado. Hay un proceso que suele llamarse indefensión aprendida, sobre todo en parejas de pacientes que tienen problemas de consumo de alcohol, de drogas o que son violentos. Entonces la indefensión aprendida genera que la persona empiece a distanciarse, a aislarse, a quedarse callada. Llega un momento en que piensa que las cosas no tienen ningún tipo de solución, entonces... O no tienen sentido. Claro, y dicen simplemente, ya pues que pegue, a final de cuentas marido, es la famosa frase que suelen decir, para nombrar justamente eso, o sea, ya no me queda más que aguantar a la persona que tiene problemas de alcohol, de drogas, que me maltrate, que me violente. Entonces eso hace que la persona se vea con poca capacidad de reacción, o sea, con poca energía, con poca posibilidad de hacer algo para salir adelante. Entonces empiezan a permanecer acostados todo el tiempo, en el limbo, sabemos llamar. Es una especie de purgatorio conductual, llamémoslo así. Perfecto. Ahora, los tipos de depresión que existen. Hablamos del trastorno depresivo grave o trastorno depresivo mayor. ¿Cuándo sucede este? A ver, más que nada, tomemos en cuenta que la depresión, al ser un trastorno del estado de ánimo, puede estar presente en varios tipos de varios tipos de enfermedades y trastornos. Puede estar presente como consecuencia del trastorno del consumo de sustancias, o sea, el consumo de alcohol o drogas puede provocar depresión, puede haber una enfermedad orgánica, sí, como parte del síndrome de abstinencia, una enfermedad orgánica como problemas tiroideos, problemas cerebrovasculares, problemas endocrinos, problemas de tipo como el cáncer en sí mismo, y otros problemas clínicos pueden desencadenar depresión. Entonces puede dar como origen una enfermedad orgánica. En cambio, cuando tenemos un trastorno psiquiátrico ya propiamente dicho, forma parte, la depresión es un síndrome en realidad. Primero lo diagnosticamos como una serie de signos o síntomas, o sea, hay una depresión. La depresión no necesariamente es primero un trastorno depresivo mayor, porque tenemos episodios depresivos mayor cuando realmente la depresión se presenta por primera vez en la vida. Trastorno depresivo mayor recurrente si ya tuvo un episodio anterior de depresión y nuevamente empieza a presentar. Y ahí tenemos leve, moderada y severa. Entonces, los cuadros severos o graves que se consideran son de dos tipos. Primero, la depresión grave sin síntomas psicóticos, que significa ya con presencia de ideas suicidas, graves, decaimiento, un gran deterioro cognitivo, conductual, problema social severo, ya piensa en atentar contra su vida o incluso contra la de otras personas. Y el cuadro psicótico, que es la presencia de alucinaciones, ideas de persecución, de daño, sentimientos de minusvalía, episodios depresivos graves, que con alucinaciones autodirigidas, que no vales para nada, mejoras, desaparece, no sirves para nada, todo lo haces mal, todo es tu culpa, y empiezan a tener un problema grave. Entonces, el problema del trastorno depresivo mayor grave está presente en esos lados. Ahora, la depresión también puede acompañar a otro tipo de trastornos, como el trastorno afectivo bipolar.
muchas personas debutan a lo largo de su vida con un problema afectivo de tipo depresivo, es decir, van hoy día donde el médico ve, valora y dice, sí señor, efectivamente usted tiene una depresión. Sin embargo, pasan 3, 4 años y presenta lo contrario de la depresión, que se llama manía. Se muestra eufórico, alegre, hiperalerta, todo un seductor, toda una persona hiperactiva, maravillosa, con pocos sueños, súper energetizada, y después, ay, no sirvo para nada. Entonces estamos hablando de que esa depresión probablemente siempre fue una bipolaridad, pero gracias a los estudios longitudinales, es decir, al ir haciendo cortes a lo largo del año, basta con que la persona haya presentado una crisis de hipomanía o manía, ya se considera bipolaridad, así tenga depresión. Entonces la depresión también puede acompañar a la bipolaridad. Y también tenemos la depresión que puede acompañar a muchos otros síndromes o trastornos, como la ansiedad, el trastorno mixto de ansiedad y depresión, o una sensación de depresión ligera, así medio triste, medio apático, que es permanente, que dura aproximadamente 2 años, que se llama trastorno distímico. La depresión puede acompañar a los trastornos de personalidad y puede acompañar a muchos otros problemas como una reacción de duelo no resuelto, ¿no? Así es. La depresión posparto también, que es algo también que se ve. También la depresión posparto, claro, después de un mes o cuando el bebé nace, la madre no entiende, no quiere apegarse al bebé, siente tristeza, empieza a distorsionar su imagen corporal, dice, ya no me veo como estaba antes, empieza el rechazo al bebé, se siente incapaz de poder criarlo, empieza a tener ansiedad, tristeza, todos los síntomas, y obviamente hay que tratar, porque si la depresión postparto se presenta, puede después, si no es tratada, puede presentarse síntomas psicóticos o incluso posteriormente una recaída frente a lo que es el cuadro depresivo, ¿no? Y también tenemos depresiones durante el embarazo, ¿no? O sea, que requiere incluso tratamiento. ¿Y la depresión infantil en los pequeños? La depresión infantil es uno de los que menos se tratan en ocasiones porque piensan que los niños no pueden tener depresión. No están tristes. No están tristes. Claro, no están tristes, pero están irritables, están ansiosos, no quieren ir a la escuela, no se quieren levantar, empiezan a tener somatizaciones, dolores abdominales, sienten que no son queridos, rechazos, y aquí viene el riesgo que por lo general callan sus intenciones suicidas. Perfecto, doctor. Ahora también, al hablar del especialista, ¿cuándo acudir a él? ¿Cuándo uno no necesariamente recurrir cuando necesitamos de ayuda o porque ya en ese momento se me presentó un síntoma que no puedo controlar, sino como medida de prevención? ¿Cuándo debemos acudir a un especialista si sentimos uno de estos síntomas que ya lo estamos conversando? A ver, primero, aceptar el problema es bien difícil a tal punto que si hablamos que del 5% de personas que tienen depresión a nivel de todo el mundo, el 60% no acude a un profesional médico especialista. La mayoría son detectados por profesionales médicos generales que en ocasiones tampoco tienen la sensibilidad para detectar los casos, porque es diferente cuando uno es especialista, ¿no? Entonces son los primeros que ven, entonces ya le ha de pasar y dejamos pasar mucho tiempo. Entonces de estos, los que reciben tratamiento son 4 de cada 10, o sea, poquísimos en realidad. Y acuden al especialista en psiquiatría al menos 2. Y los 8 restantes que estaban con depresión no van. Entonces acudir donde el especialista primero requiere, como dice la oración de la serenidad de Alcohólicos Anónimos, el Dios concédeme la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, valor para cambiar aquello que puedo, sabiduría para reconocer la diferencia. Entonces estamos hablando de tener la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Si tengo un síntoma que está afectando mi vida, que tiene ideas de autolesión, de heterolesión hacia otras personas, y necesitamos aceptar que tenemos un problema, es lo más importante, aceptar que necesitamos ayuda.
Si no vamos directamente donde un psiquiatra, vamos donde un psicólogo clínico, vamos donde un consejero que sepa derivar y sepa persuadir a esa persona que requiere atención especializada. Porque uno de los problemas más frecuentes es que la falta de conciencia realmente el problema hace ver, una, al psiquiatra como lo peor, y dos, el uso de la medicación como me voy a hacer adicto. Y no es cierto. Gracias a la medicación es que existen menos hospitalizaciones, está sustentada en evidencia científica, existen pruebas de recuperación muy notable, gente que ha estado con depresión, a punto de perder su trabajo, a punto de renunciar a la universidad, a punto de salir de una relación incluso, al buscar la ayuda terapéutica, pues mejoran su cuadro depresivo y dicen, doctor, o sea, soy una persona distinta. Muchas personas recurren primero al psicólogo para hacer una valoración, para acudir a psicoterapia, para de alguna manera poder mejorar su sintomatología. ¿Es este un paso idóneo, primero acudir al psicólogo y a su vez derivar al psiquiatra, o se trabaja de manera conjunta como un equipo multidisciplinario? Más que multidisciplinario, debería ser interdisciplinario, o sea, comunicándonos los dos, no trabajar de manera disociada. Aislada. O sea, el tratamiento psiquiátrico con el psicológico va muy de la mano, pero requiere la flexibilidad de ambos profesionales. El psicólogo que sepa reconocer cuándo llegan sus limitaciones psicoterapéuticas y no es un problema afectivo que lo pueda resolver a través de un proceso psicoterapéutico y ya requiere el uso de la medicación para poder derivar. Y del psiquiatra, que tengamos la flexibilidad suficiente para saber de que esa persona se va a beneficiar de una psicoterapia individual, una psicoterapia familiar, y pueda enrolarse a la sociedad de una manera adecuada. Perfecto, en este momento nos vamos nuevamente a un corte, amigos. Estamos hablando sobre el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión con el doctor José Ordóñez Mancheno, especialista en psiquiatría. Quédese en nuestra sintonía, ya regresamos. Continuamos, amigos, en nuestro programa Entre Nos, en el segmento Línea de Vida, hablando con el doctor José Ordóñez Mancheno. Él es especialista en psiquiatría y estamos hablando sobre el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. En este bloque, enfocarnos, doctor, en el diagnóstico. ¿Cómo establecer un diagnóstico de depresión? Bueno, el diagnóstico de depresión, como lo hemos venido comentando a lo largo del programa, tenemos que hacer un diagnóstico primero clínico a través de una historia clínica, que es lo que nos conversa el paciente, un diagnóstico sindrómico, un diagnóstico ya que nosotros trabajamos con los criterios diagnósticos de la CIE-10, que es ya me olvidé, y del DSM-5, que es el Manual de Diagnósticos y Estadísticas, ¿sí? Entonces, basado en esos, usamos una serie de criterios que nos permite justamente presentar lo que es la patología como tal, ¿no? Entonces, tenemos que la depresión se caracteriza por la presencia de un síndrome depresivo, la presencia de un síndrome ansioso que puede ir junto con la depresión, y un síndrome somático. Entonces, eso cumple una serie de criterios diagnósticos que pueden ser pérdida de interés de hacer las cosas, cuadro depresivo de 2 semanas de evolución, disminución de peso o incremento de peso, lo que es la presencia de pérdida de interés por hacer actividades que anteriormente le generaban placer, por ejemplo, disminución del apetito sexual, disminución del deseo sexual, lo que es también ideas de muerte, intentos suicidas, y que a partir de estos signos o síntomas no esté presente o no esté justificado por la presencia de un cuadro orgánico o por la presencia de un consumo de sustancias que sirven para hacer el diagnóstico diferencial. Porque tomemos en cuenta que una cosa es decir, tiene un síndrome depresivo a tiene un trastorno depresivo como tal.
Perfecto, doctor. Ahora, dentro del tratamiento, siempre se tiene esa idea de que si voy al psiquiatra me va a enviar tratamiento farmacológico, voy a tener que tomar medicación. ¿Siempre es necesaria la medicación o en casos muy puntuales? A ver, cuando la persona tiene una depresión, un diagnóstico establecido de depresión, la evidencia indica que sí tenemos que usar medicación, o sea, no hay vuelta que dar. En conjunto con psicoterapia, sí. Obviamente esto va a depender de la voluntad de la persona si quiera o no quiera aceptar. Una de las cosas que dicen es, tengo miedo a hacerme dependiente. Bueno, yo no sé a qué le tendría en realidad más miedo, sin querer decir que la medicación va a hacerle dependiente, sino la enfermedad mismo ya genera pánico, o sea, ya genera miedo. O sea, que una persona esté deprimida no es nada agradable. Hay gente que pasa así durante días, meses o incluso hasta años. Y no buscan ayuda por miedo al tratamiento, y una vez que toman la medicación se dan cuenta que la calidad de vida cambia, porque tomemos en cuenta que la depresión, si bien no tiene una teoría clara establecida, pero sí se consideran a la serotonina, a la noradrenalina y a la dopamina, que son neurotransmisores cerebrales, como alterados y que pueden generar procesos afectivos de tipo depresivo. Entonces, la medicación que se ocupa va dirigido a organizar o a implementar un nivel adecuado de estas sustancias para que los receptores neuronales puedan nuevamente establecer sus redes de manera normal y empezar a generar el proceso de neurotransmisión y de sinapsis adecuado, ¿no? Entonces, la medicación actúa ahí y actúa interviniendo sobre eso, por eso es necesario y los resultados se ven. La medicación actúa en 2 semanas. Mucha gente toma la medicación y dice, esto no me ayuda, y es porque las primeras 2 semanas aparecen primero los efectos colaterales, ansiedad, pérdida un poquito del ánimo, decaimiento, mareo, dolor de cabeza, y lo dejan antes que haga efecto la medicación. El antidepresivo como tal no provoca adicción. Hay que ir ajustando la dosis según vayamos viendo el efecto de la medicación. En ocasiones tenemos que ocupar ansiolíticos. Los ansiolíticos, las benzodiazepinas, sí pueden provocar lo que es adicción. Sin embargo, bajo un tratamiento médico profesional, pues esto se va controlando, porque en ocasiones es mejor iniciar el tratamiento combinado con la finalidad de que la persona, lo que más se queja es, doctor, no duermo, tengo un montón de pensamientos en la cabeza, son varios días que no duermo, estoy ansioso, con palpitaciones, hay que usar esa medicación. Sí, el tiempo de tratamiento es lo que más le preocupa. A veces uno de los riesgos más grandes que tiene el paciente depresivo... Piensa que va a ser magia el tratamiento. Claro, que ya tomo hoy día y mañana ya va a estar bien. En realidad el tratamiento es prolongado, el efecto lo vemos a partir de las 2 semanas y tenemos un periodo de ventana hasta de 2 meses para ir ajustando la dosis, y posteriormente nosotros podemos mantener una primera crisis de depresión, podríamos mantener el tratamiento 1 año y medio, si hay recaída se recomienda 3 años y si después hay una nueva recaída incluso permanentemente. Perfecto. Entonces ya tenemos claro que es porque muchas veces existe este mito de que me voy a hacer adicto a este tipo de medicación, pero sabemos también que son medicamentos controlados y que tienen que ir acompañados de la guía del especialista. Doctor, ahora que en cuanto a las complicaciones, entre ellas las principales, las ideas o intentos de suicidio, ¿qué hacer ahí? Hay que buscar ayuda urgente, la persona necesita un acompañamiento familiar, más que críticas, oye, ¿por qué te quieres matar? O pon de tu parte, ¿qué te pasa? Te damos todo. No es eso, o sea, hay que entender que toda conducta dentro de sí, por más mala que sea, tiene en el fondo una intención positiva. Salir del problema, zafarse del problema, buscar una solución a su situación. Que no tengamos las opciones es una cosa. El problema de la persona que intenta quitarse la vida es porque no ve más opciones, y el trabajo es darle más opciones. Entre esos, buscar ayuda, el que se sienta acompañado por la familia, no dejarle solo, y a pesar de que diga, no, está manipulando, suele ser otra frase célebre, no, está manipulando, está queriendo llamar la atención.
No, nuestra obligación es que cualquier anuncio de intención o ideación suicida tiene que buscarse un profesional. ¿Qué tan importante es el apoyo de la familia y del entorno social donde se desenvuelve una persona con depresión? Es muy importante porque va a depender de la familia y su contexto el hacer de que la persona se sienta suficientemente empoderada para buscar ayuda, suficientemente empoderada para confiar en la familia y decirle lo que siente sin ser criticada. Entonces, la familia tiene que entender de qué se trata, comprender, entender y conocer de qué se trata la depresión para poder brindarle la ayuda más no crítica. Es importante, no la crítica. El argumento a veces no funciona, están cerrados, están bloqueados, están necios. Perfecto, doctor. Algo que no quiero dejar pasar y es también en cuanto a los fármacos, ¿no? Muchas veces la persona ya se siente bien, aparentemente, entre comillas, y deja de tomar la medicación por sí sola. Dice, no, yo ya no deseo tomar la medicación, ya me siento bien, y después de un tiempo tiene una recaída tenaz. ¿Por qué se da esto? Esto básicamente es, el paciente muchas veces toma la medicación, ¿no es cierto? Se siente bien. El paciente llega a sentirse bien, nota de que su calidad de vida ha mejorado notablemente, como ya se siente bien, dice, no, pues lo corto y sin asesoramiento. Entonces la recaída viene prácticamente enseguida. Sobre todo porque la persona, a rato hemos pensado, dice, ya no estoy sintiendo el efecto de la medicación. Y no es que no está sintiendo el efecto de la medicación, se vuelve sostenido en el tiempo. Yo suelo decir, oye, la medicación no te va a convertir ni en un superhéroe ni en la mujer maravilla, suelo decirlo. O sea, no quiere decir que si tomas el tratamiento no vas a sentirte triste cuando tengas que sentirte triste, ¿no? No vas a dejar de ser humano. Entonces, sí es importante el hecho de tomar la medicación, el tiempo adecuado, el tiempo recomendado, hacer el seguimiento, no cortarla. Por lo general, no hay mejores psiquiatras para muchos pacientes que los vecinos. Y eso es un problema muy grande. O sea, es que mi vecino dijo de que se quedó desmemoriado entonces no es así. O aquellos pacientes que comparten la medicación, que quizás tienen sintomatología muy parecida y se comparten. Me hizo bien, tómate vos. O dice, mi esposo, por lo general, una señora el otro día decía, mi esposo vio que dormía rico. Me dijo, dame de tus gotitas. Entonces, eso es un riesgo. O sea, el manejo tiene que ser especializado, con conocimiento y todo conocimiento de causa y con ayuda psicoterapéutica. Perfecto. Para finalizar la entrevista, doctor, ¿algunas recomendaciones que podamos dar a la población sobre este importante tema? Usted me hizo una pregunta antes que me quedó retumbando. Dice si el litio sirve para hacer el diagnóstico de depresión. No, el cuerpo normalmente tiene litio, pero en cantidades ínfimas. Normalmente nosotros usamos el litio más que nada para determinar cuando un paciente bipolar toma carbonato de litio y se miden los niveles terapéuticos, pero el litio no se ocupa para hacer un diagnóstico de depresión. Eso para que no se me escape. La pregunta última, ¿cuál era? Las recomendaciones para toda la población que nos está observando. Bueno, hay centros, hay instituciones, hay profesionales de salud mental que trabajamos en equipo, por ejemplo, en el Centro de Reposo y Adicciones del CRA, Hospital Humberto Ugal de Camacho, existe un equipo interdisciplinario con ayuda de psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, profesionales que pueden brindarle la atención a través de los programas terapéuticos que nosotros mantenemos a nivel del centro. Entonces, es importante buscar ayuda también a nivel de los profesionales de salud mental. Tenemos la Asociación Ecuatoriana de Psiquiatría, aquí el núcleo de la SUAY también, que somos un grupo de profesionales que estamos en continua capacitación, conversando y que tenemos muy buenas relaciones entre nosotros y por eso se nos facilita de alguna manera conversar entre nos para poder ayudar en pro de lo que es la salud mental. Así es, doctor. Si nos recuerda sus redes sociales, números de contacto, lugar de atención para todo el público que nos está observando. Bien, mi red social es Dr. José Ordóñez Mancheno en Facebook. Tengo algunas charlas en YouTube también a través de ODHU TV.
es también algo de youtuber. Lo que me pueden ubicar también en la Latino Clínica y también el Centro de Reposo y Adicciones Hospital Humberto Ugalde Camacho. El teléfono para consultas es el 095-898-7555. Perfecto, doctor. Ha sido un gusto poder dialogar sobre este importante tema como es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión con el doctor José Ordóñez Mancheno, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cuenca, médico especialista en Psiquiatría en la Universidad de Cuenca, posgrado de Drogodependencia de la Universidad de Alicante, Miguel Hernández de España, maestría en Investigación de la Salud en la Universidad de Cuenca. Gracias por habernos acompañado, doctor. Ha sido un gusto poder también. compartir. Espero haber sido útil. Nosotros en este momento, amigos, nos vamos a un corte, pero ya regresamos con Dame un Like, así que quédese en la sintonía de Aquí Entre Nos.